Muy buenos días, estimados estudiantes. Qué alegría realmente encontrarnos el día de hoy, miércoles 30 de septiembre. Hoy en el curso de geografía, de cívica, hasta el profesor que se equivoca de todo, vamos a empezar el cuarto bimestre. Por ello voy a dictarte los temas que corresponden a esta unidad. En historia también empezamos el cuarto bimestre, ya lo coloqué en Blended la clase con los temas de esta unidad. Muy bien, en esta unidad vamos a hablar sobre la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú. Correcto. Segundo tema, la Constitución Política del Perú de 1993. Tercer tema, leyes y normas. Tercer tema, leyes y normas. Y cuarto tema, garantías constitucionales. Y cuarto tema, garantías constitucionales. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Voy a compartir la diapositiva. Muy bien. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de la Constitución Política del Perú, la Carta Magna, la Ley de Leyes, la ley en el cual se rige o se basan todas las normas o ordenanzas que rigen nuestro país. La Constitución es la ley suprema que está por encima de todas las leyes. Una ley suprema que no puede ser modificada ni por el presidente de la República y solo puede ser modificada o cambiada a través de un referéndum, a través de una asamblea constituyente. Vamos a empezar. Vamos a hablar un poco, en primer lugar, sobre la historia de la Constitución. Primero vamos a ver su historia y en la siguiente clase vamos a ver ya más de lleno el concepto, las modificatorias, etc. La historia de la Constitución Política del Perú, correcto, nace a partir de la República, del nacimiento de la República en 1821. Luego de que San Martín decretara nuestra independencia. Cuando se decreta nuestra independencia y automáticamente nacemos como república, se comienzan a buscar unas leyes que normen el accionar y el actuar de esta república, tanto de los ciudadanos como de la clase política. Es en estas circunstancias que surgió la necesidad de elaborar y aprobar una constitución que estableciera la forma de organización del Estado. ¿Cómo se organiza el Estado? A través de un poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, que se iba a dar en el Perú. Es en este episodio donde se llevó a cabo el primer debate del recién convocado Congreso Constituyente. La posición de San Martín y de algunos precursores como Hipólito Unanue era establecer una monarquía constitucional, que significa que exista un rey, un príncipe que nos gobernase y también un congreso. Es por esa razón que San Martín envió una misión a Europa a traer un príncipe francés para que gobernara el Perú. Desde entonces el Perú ha sido regido por varios textos constitucionales, 12, de distintas orientaciones, cada una de ellas graficó la tendencia política predominante en ese preciso momento histórico. ¿Qué significa? Que generalmente cuando un partido ingresa en la época desde el nacimiento de la época republicana, imponía su propia constitución, imponía sus propias leyes. Ingresaba otro partido político, también buscaba de poner o modificar la constitución. Vamos a ver ello. Bueno, un poco de concepto que la Constitución es la Carta Magna, es la ley de leyes, la ley fundamental sobre la que se asienta el derecho de cada uno de los peruanos,
la justicia y las normas de la República del Perú y en base a qué se organiza el Estado peruano. La Constitución está compuesta por 6 títulos. La primera parte, derecho de la persona y la sociedad, el Estado y la nación, sobre nuestro régimen económico, sobre la estructura del Estado y sobre las garantías constitucionales. El título 6 de la reforma de la Constitución, como cuándo puede ser modificada una Constitución, bajo qué estatutos, bajo qué normas, etc. Muy bien. En el Perú han existido 12 constituciones. La última es la Constitución de 1993. Constitución que en la actualidad mejor dicho, nos rige, que es vigente. ¿Correcto? Es la Constitución que está vigente, tiene una vigencia aproximada de 27 años hasta el momento. Muy bien, vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos la Constitución Política de 1823, que nació a raíz del establecimiento de la República. Fue una constitución de tendencia liberal promulgada por el entonces presidente José Bernardo Torre Tagle el 12 de noviembre de 1823. 3 años después, en 1826, se promulga una constitución vitalicia. Esta constitución se promulgó fue elaborada por Simón Bolívar, de una tendencia conservadora, con el objetivo principal de establecer la presidencia vitalicia o de por vida a cargo de Bolívar. Entonces Bolívar promulga su constitución para poder perpetuarse en la presidencia del Perú. Ello no se logra y en 1828 se promulga la tercera constitución o carta política, promulgada el 18 de abril de 1828 por el entonces presidente mariscal José de la Mar. Una constitución de carácter liberal. Su importancia radica en que puso las bases constitucionales del Perú, siendo el modelo de las siguientes constituciones. Entonces, la Constitución de 1828 fue el modelo constitucional. Fue la que marcó las bases constitucionales del Perú. Después se promulga la Constitución de 1834 por el general Luis José de Orbegoso, ¿correcto? Fue promulgada el 10 de junio de 1834, fue una constitución de tinte conservadora porque años después se establece la Confederación Peruano-Boliviano y tras esa confederación se decreta una constitución que rige a esta confederación el 28 de octubre de 1836. Fue un estado constituido por la coalición igualitaria de 3 estados, el estado norperuano, surperuano, ambas de efímera existencia, y el estado boliviano. Esta última mantuvo una república, bajo el mando supremo del mariscal Andrés de Santa Cruz, uno de los vencedores de la batalla de Ayacucho. Entonces, se establece la confederación, se promulga esta constitución que iba a regir a esta confederación. Era un estado unido entre Perú y Bolivia. Tras dar por finalizado esta confederación, ¿correcto? 3 años después, en 1839, el 10 de noviembre, el presidente Agustín Gamarra promulga la quinta constitución, una constitución de carácter conservadora, en donde reforzaba las atribuciones del Ejecutivo, o sea, las atribuciones del presidente, y acentuaba el centralismo en ese poder. ¿Qué significa? Que esa constitución enmarcaba o indicaba que el mayor poder iba a radicar en el presidente y no en el Congreso. Muchos años después,
el entonces presidente Ramón Castilla, correcto, a través de una asamblea constituyente, se promulga una sexta constitución, la Constitución de 1856, con el nombre de Convención Nacional. Esta constitución fue promulgada el 19 de octubre de 1856. Años después, en 1860, se promulga una séptima constitución de tinte moderado, equilibrado y realista, superando así los extremismos ideológicos de las anteriores cartas magnas. Ha sido la que más tiempo ha durado porque la Constitución de 1860 duró aproximadamente 60 años. Es una de las más importantes junto con la Constitución Liberal de 1828 y la Constitución Progresista de 1933. Hubo un intento de cambiar y modificar la Constitución. ¿Correcto? En 1817 el general Ignacio Prado promulga el 29 de agosto de 1867 una constitución de carácter extremadamente liberal. Pero esta constitución tuvo vigencia pocos meses porque regresó nuevamente a entrar en vigor la constitución de 1860. Esta constitución del 67 no fue bien recibida por los ciudadanos, motivando una revolución que derrocó a Prado y restituyó la Constitución de 1860, el 6 de enero del 68. Entonces, la Constitución del 60 es la Constitución que tuvo una vigencia de 60 años. En esta Constitución, el periodo presidencial era establecido por un periodo de 4 años y no permitía la reelección. Entonces, llega la Constitución de 1920, promulgada por el entonces presidente provisorio Augusto Bernardino Leguía. Esta Constitución fue de carácter progresista, fue la 9ª Constitución, ¿correcto? Hubo muchas innovaciones que fueron implementadas y otras que quedaron en el papel. Es en esta Constitución de 1920 que Leguía promulgó que indicaba que no iba a existir la reelección presidencial. Posteriormente, Leguía modifica 2 veces la Constitución para permitir la reelección permanente, la reelección vitalicia. ¿Por qué? Porque el objetivo de Leguía era acentuarse en el poder. Chicos, son las 9:20 y me están ingresando. Solo yo puedo aceptar a aquellos alumnos que se les haya ido el internet y estén tratando de ingresar. A ellos yo los voy a admitir. Pero aquellos que recién van a ingresar, es una falta de respeto para todos ustedes, porque ustedes han estado temprano. Para tal caso, si yo dejo ingresar a alguien ahora, va, yo le puedo decir, ¿sabes qué? La próxima clase yo ingreso igual porque el profesor deja ingresar. No, es una falta de respeto para ustedes. Puedo tener la tolerancia de 5 hasta 10 minutos que se puede extender, pero no voy a permitir 20 minutos. Vuelvo a repetir, salvo que se te haya ido el internet, yo te admito. O que me hayas escrito antes, profesor, no puedo ingresar al WhatsApp porque tengo problemas de conexión. Yo entiendo. Muy bien. Después llega la Constitución de 1933. Fue la 10ª Constitución promulgada el 9 de abril de 1933 por el general Luis Sánchez Cerro, donde fortalece el poder del legislativo, del Congreso, disminuye los privilegios del Poder Ejecutivo y estuvo en vigencia hasta el 28 de julio de 1980. Es en esa Constitución del 33 donde el periodo presidencial de 4 años pasa a 6 años. Ya en la Constitución de 1979, tras finalizar un gobierno militar y
tras la apertura nuevamente a la democracia, porque en esa época, en 1979, ese año de transición, estaba saliendo el gobierno militar del general Remigio Morales Bermúdez, y antes de Bermúdez estaba Juan Velasco Alvarado. Y a partir de ahí, del 80, comienza una etapa democrática en el Perú con el segundo gobierno de Belaúnde Terry. Entonces, Morales Bermúdez convoca una asamblea constituyente con el objetivo de redactar una constitución tras 12 años de gobierno militar. Esta asamblea constituyente estuvo presidida, oficiada o liderada, por decirlo de esa forma, por el líder del partido aprista peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre. Esta constitución, aprobada en 79, entró en vigencia el 28 de julio de 1980 con el inicio del segundo gobierno de Belaúnde Terry. Esta constitución, estuvo en vigencia hasta 1992, cuando fue suspendida por el entonces presidente Alberto Fujimori y promulga la constitución de 1993. ¿Correcto? ¿Por qué se habla del segundo gobierno de Belaúnde? Porque Belaúnde gobernó en un primer gobierno antes del golpe militar. La Constitución del 79, por ejemplo, suprimió, anuló, eliminó la pena de muerte por asesinato, por violación, por homicidio, que sí estipulaba en la Constitución del 33. Ya en la Constitución de 1993, ¿correcto?, fue hasta el momento en la 12ª Constitución, fue redactada por el entonces Congreso Constituyente Democrático, tras la disolución del Congreso, del autogolpe del presidente Alberto Fujimori de 1992, esta Constitución fue aprobada y ratificada por el pueblo peruano a través de un referéndum del año de 1993. Actualmente es la base del sistema jurídico del país, y sobre esta Constitución reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Es la Constitución que está vigente, pero desde el 93 hasta la actualidad ha habido algunas reformas constitucionales. Han agregado algunos artículos, otros artículos los han enmendado para una lectura más práctica, porque es en la Constitución donde debe estar estipulado las leyes que rigen a todo el pueblo peruano. Y estas leyes tienen que ser claras y precisas. Ahora, en la siguiente clase vamos a ver cómo se modifica una Constitución, qué es lo que tiene que hacer el presidente para poder modificar la Constitución y agregar puntos. Por ejemplo, en la Constitución existe el artículo de pena de muerte, solo aplicable bajo terrorismo o bajo traición a la patria. Después no existe ningún punto sobre la pena de muerte. Entonces, si es que el Perú quiere aplicar la pena de muerte para los casos de violación, ahorita me voy a este lado, para los casos de violación, asesinato, homicidio, todo ello lo que pide la gente, se tiene que modificar la Constitución, hacer una enmienda. Uno, modificar totalmente la Constitución, o dos, hacer una enmienda en los puntos de pena capital o pena de muerte y agregar los puntos bajo pena de muerte por traición a la patria y también por violación a menores de edad, por homicidio. Una vez que se hace esa modificatoria, el Congreso lo puede hacer y los 130 congresistas tienen que estar de acuerdo, se eleva la modificatoria, se publica en el Diario Peruano y después, dentro de 30 días aproximadamente, entra en vigencia esa pena de muerte. Muy bien. Como el Perú está suscrito bajo las leyes de la Corte de San José, la Ley Interamericana de Derechos Humanos nos prohíbe a nosotros aplicar la pena de muerte. Entonces tendríamos que elevar una demanda a Derechos Humanos indicando de que el Perú ya aplica la pena de muerte y está estipulado en su Constitución, para que exista una modificatoria y se aplique la pena de muerte bajo esos conceptos. Todo ese tiempo, ¿cuánto dura? Puede durar 1 año, 2 años, 3 años.
¿Ya se pudo haber hecho? Sí, pero que no existe hasta el momento, como, un ratito Gonzalo, no existe hasta el momento, ahorita voy contigo Gonzalo, como se dice, el interés político. Dime Gonzalo, te escucho. Un ratito, antes que Profe, ponme mi audífono. Un rato Gonzalo, un rato. Un ratito Gonzalo. Ahora sí, dime. si por alguna razón la pena de muerte se aprueba en el Perú por luego modificar esa carta, los criminales que han cometido crímenes así bastante feos vuelven a ser juzgados. No, la pena de juzgamiento ya, no, o sea, una vez que te han juzgado y te han sentenciado, ya no puede ser nuevamente juzgado el caso. Ahora, si aplican la pena de muerte, esa pena de muerte se aplica desde el momento de la promulgación de la Constitución, de la norma, hacia adelante. Ninguna ley es retroactiva. ¿Qué significa retrocede? ¿Qué significa que a partir de ese momento se va a aplicar la pena de muerte hacia los violadores de ese instante? Pero profesor, y aquellos violadores que ya han sido juzgados, ellos van a tener que cumplir su condena bajo la sentencia que recibieron. Profesor, Dime, Michael, encienden sus cámaras ¿y para cómo poder sería ver. la pena de muerte? ¿Como una silla eléctrica o una vacuna que, no, una aguja Ya, que te mate? ahora, una vez que se aplica la pena de muerte, se tienen que dar las disposiciones, por ejemplo, puede ser fusilamiento, como una vez lo hubo en el año del 80 y tanto, con el monstruo, el famoso monstruo de Armendáriz, puede ser bajo la silla eléctrica, puede ser bajo una inyección letal, puede ser hasta apedreamiento, por decirlo de esa forma, pero eso tiene que ya estipularlo la ley. ¿Qué significa? Que la pena de muerte va a ser aplicada bajo estos conceptos. Alejandra Troncos, se ha leído el internet, lo estoy agregando nuevamente. Profesor, una pregunta. Dime, Flora. ¿La Constitución va cambiando porque tiene un tiempo que se cambia o porque el gobierno lo decide que cambie? Muy buena pregunta. Una constitución puede durar un año, 2 años, 100 años, correcto, pero la constitución en primer lugar se va haciendo modificatorias de acuerdo a cómo la sociedad va avanzando. O sea, la constitución se tiene que adecuar a los tiempos. Pero si existe un gobierno, por ejemplo, que decide promulgar una nueva constitución, para ello necesita, uno, que el Congreso apruebe la modificatoria o el cambio total, o dos, formar un Congreso constituyente y que el pueblo a través de un referéndum decida si acepta esa nueva Carta Magna o no. O sea, una constitución no tiene tiempo de vigencia. ¿Ya? Pero eso sí, la constitución tiene que ir renovándose de acuerdo a cómo va avanzando la sociedad. Por ejemplo, antes, patear un perro no era delito. Tú podías, hace 10 años no era delito, pateabas un perro, le dabas vuelta, le podías atropellar, lanzar al gato por la ventana, etcétera. No era delito. Después de tanto abuso sobre los animales, salió la ley, amparada en la Constitución, donde es un delito. Ya estoy admitiendo a los dos chicos que Alarcón y Alejandra Tronco se le fue el internet, los estoy admitiendo. Ya, entonces, como te estaba diciendo, a partir de hace 5 o 6 años atrás, por ejemplo, se estipuló la ley sobre maltrato animal. Muy bien. Ahora, esa ley indica de que cualquier persona que ejerza un maltrato sobre el animal puede ser juzgado y llevar una pena, no de, o sea, una pena punitiva de 2, 3 años, y puede ser bajo sentencia libre, puede estar en la calle, pero constantemente tienes que ir a firmar o hacer algún trabajo, etcétera. Está estipulado. ¿Por qué la modificación, la Constitución puede ir modificándose? Porque existen los famosos vacíos legales. ¿Qué significa? Que no está interpretada la pena en la Constitución o en las leyes, en este caso como el Código Civil, y por consiguiente, como no hay una sentencia, un juez puede determinar a libre decisión qué pena puede aplicar. Por eso la Constitución y las leyes son dinámicas, constantemente tienen que estar renovándose
para adecuarse a los nuevos tiempos, a los nuevos problemas, para adecuarse a esta sociedad tan cambiante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Vamos, pregunten. La duda que tú tengas. Muy bien. Ahora, de todo lo que hemos visto, chicos, a ver, tengo una pregunta en el chat. No te preocupes, hijo, no te preocupes. Como vuelvo a repetir, Santiago, si es que ha habido por alguna eventualidad, se te dio el internet, puedes volverte a conectar. No hay problema en ello. ¿Correcto? Porque han estado desde el inicio en la clase. Muy bien. En tu cuaderno, de todo lo que hemos visto, me vas a hacer esto, me vas a imprimir y me lo vas a pegar. ¿Ya? Aquí están las 12 constituciones, cada uno en su tiempo establecido. ¿Correcto? ¿Y cuál va a ser tu tarea? Que de todas estas constituciones me vas a escoger una, la que tú quieras, ¿ya? Y me vas a investigar un poco. O sea, no te digo que me vas a pegar la constitución en el cuaderno, sino bajo qué tinte fue, cuáles fueron los aportes importantes para la sociedad, qué es lo que perjudicó, etcétera. ¿Ya? Profesor, Bien. ¿pegamos eso y copiamos lo demás o solo pegamos No, eso? solo me pegas esto. Esto nada más. ¿Ya? Solo esto de que lo demás es un poco de historia, pero me voy a centrar. Eso sí, me pones el título bonito y esto nomás me copias. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? Muy bien, chicos, entonces les agradezco por estar acá. Muy buenas preguntas han tenido. Si tienen dudas, pregunten, hablen, que a mí me gusta responder las dudas. Y las dudas y las preguntas me ayudan a mí también a poder resolverlas y a poder crecer un poquito más, chicos. Muy bien, chicos, te mando un gran abrazo a la distancia. Pórtate bien, los quiero mucho. Dentro de un rato voy a estar colgando en Blender la clase del día de hoy. Bye, bye.